fue baja, tan importante para la comunicación, ¿no habrá sido porque no le habló a ese mismo público que fue su votante? Yo ahí no, ¿sabes qué? No, ahí no concuerdo con vos. Para mí el discurso, te podrá gustar o no gustar, pero para mí el discurso del presidente fue claro, sencillo. Hemos escuchado otros discursos del presidente mucho más técnicos, difíciles de comprender, con frases muy teóricas de la teoría económica, complicada, de la teoría austríaca, y vaya a saber qué. Hasta ahí estoy de acuerdo. Acá me parece que, viste, los conceptos fueron bastante básicos en cuanto, hablándole a la gente, cuál es la hoja de ruta, lo planteó el propio presidente, la hoja de ruta de nuestra gestión, habló de eso, ¿no? Además, volvió a reiterar, vetaremos todos los proyectos que fueran necesarios. Total. Cuando se toque el déficit fiscal, el gasto va por la un peor lado. historia, la peor herencia de la historia, qué sé yo. Me parece que habló del cepo del Estado, de blindar el equilibrio fiscal, de tener una Argentina solvente. Datos, datos que hubo, que son más bien de referencia. La presión impositiva en la Argentina llega al 60%. Sí. El señoriaje le costó a la Argentina 25.000 millones de dólares en 20 años. Eso lo dijo en el discurso. Sí, 25.000 millones de dólares por año durante 20 años. Digamos, deja establecida conceptualmente una regla económica. No está en los números coyunturales de cuánto va a ser la inflación. No. Eso sí es deber del presupuesto. Inflación, en el cálculo. Inflación, crecimiento, actividad, dólar. Eso va a estar en el presupuesto. Bueno, pero eso me parece que Milei tiene una capacidad didáctica de que haberlo traído, no solo los números que ahora explicará Caputo, tengo la impresión de que muchos esperaban esto. Crecimiento, inflación y demás, ¿no? Claro. Paula Rossi y Pablo Corso, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ahora ya tenemos la oficialización que el presidente se retiró del Congreso con la avanzada de la cápsula rumbo a la quinta presidencial de Olivos. Estuvieron todo el dispositivo de seguridad enfilándose hacia la avenida Callao. Ya se encuentra ingresando incluso ya a la zona norte del Gran Buenos Aires. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos acá. Hubo una serie de manifestantes que vinieron con cacerolas, era un grupo bastante reducido, pero ruidoso, que estuvo aquí escuchando todo el discurso del presidente Javier Milei. Algunos datos que vamos sumando. La presentación del presupuesto se lo dio a Cristian Ritondo. Cuando terminó la sesión, tenemos algunas imágenes, después seguramente las va a compartir. Muy bien. Terminó, se pusieron un abrazo, se lo dio a Cristian Ritondo el presupuesto y están esperando acá en diputados que ingrese el proyecto formal desde el Ministerio de Economía. Muy bien, en la oficina del presidente dicen que a pesar de que efectivamente el ministro de Economía, Caputo, tiene que poner los números en el presupuesto, que el presidente Javier Milei, bueno, lo ha dicho varias veces, no cree en las estimaciones económicas, por eso no hizo foco en eso. Obviamente, un presupuesto debe incluir las estimaciones económicas. ¿Cómo no va a incluir? ¿no? Sí, obviamente. Por eso es la hoja de ruta. Claro. Pero además, ¿cómo reasignás partidas? Ahora, generalmente en cada presupuesto se sabe eso. Hay otro dato, porque también dentro del discurso, que en algún punto a algunos les pudo haber resultado largo, tedioso. A mí no me pareció para nada. Fue moderadamente breve. A mí me pareció 43 minutos. Exactamente. Le pide a las provincias que bajen el gasto 60.000 millones de pesos, ¿no? Eduardo, casi el 15% del PBI, entre 10 y 15% del Eso es PBI. el diseño del presupuesto. Con lo cual, nosotros la parte del ajuste la hicimos. Eso es parte de la continuidad del Pacto de Mayo. No me parece un dato menor, bueno, porque además eso es la parte del Pacto de los Mayo. advirtió que no vamos a permitir que lo que baje la nación aumente en las provincias. ¿Entendés? La nación baja, la provincia no puede Por eso aumentar. están haciendo los municipios. Nosotros estamos haciendo agregando tasas cuando se quedan sin fondos. Carla Ricciotti con José Luis Espera, adelante. Mensual con el crawling P que estamos teniendo desde el fin del año pasado. Eso no cambia. Así que por lo tanto, un segundito. Por lo tanto, el crecimiento del PBI es del 35% nominal y eso es lo máximo que pueden crecer algunos gastos públicos. Yo le diría sucintamente, lo que estamos haciendo en materia presupuestaria es que
el gasto en subsidios cae como consecuencia de la suba de tarifas y ese espacio da para que aumente en términos reales el gasto en jubilaciones, el gasto en subsidios sociales, el gasto en salud y el gasto en educación. ¿La obra pública hay en el presupuesto, figura? La obra pública la van a realizar las provincias. ¿Ok? ¿Las jubilaciones? Le dije recién. José Luis Pérez, el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, va a ser el que presente y el que defienda el presupuesto del ministro Luis Caputo. Y en este momento está entrando, si no entró ya a la Cámara de Diputados, el presupuesto... Acá lo tengo. Ah, lo tenés. Acá tengo. Primero, con la firma del ministro Caputo y demás, la base es sumamente difícil. Acá sí tenés tedio para los que no nos gusta la economía y los números. Páginas. Es enorme. 12 páginas de puro tecnicismo, ¿no? De puro tecnicismo. Sí. Ahí, digamos, están hablando de asignaciones por sectores, proyecciones macroeconómicas. Voy a ver lo que decía, se confirma lo que estaba diciendo Eduardo. Eduardo, muy importante. El programa. Los números. El Fondo Monetario proyecta un crecimiento del 3,3, una ligera aceleración de la economía. Bueno, lo voy a leer con detención. Bueno, acá está. En el plano local, exactamente lo que dijo Eduardo. El plano internacional dice que el crecimiento va a ser del 3,3. El plano local estima el gobierno el 5% tal cual vos dijiste. Exactamente. Para el 2025. Exactamente. Y hay toda una explicación de por qué. Sí. Bueno, a ver... confirmamos entonces los datos de Eduardo. El dólar. Dice, por otro lado, se proyecta que el dólar llegue a 1.207 en diciembre, tal cual lo habíamos anticipado. Lo que decía recién, continuar con el crawling peg. Por ahora, esa es la regla, el crawling peg del 2%. Importante, sí, convertir el dólar en 1.200. Bueno, casi que hay que repetir lo que dijiste vos las 7 de la noche. Es información, no era percepción, me parece. Acá, el dato político es que le está diciendo a las provincias no van a sobrepasar el 25% del gasto en el PBI. Yo dije 60.000 millones de pesos, no, es dólares. 60.000 millones de dólares tienen que ajustarse las provincias, le está diciendo. Creo que mañana, a mí alguien me contó, un gobernador me contó que mañana habría un Zoom pedido por el presidente con los gobernadores. Ah, mirá vos. Y acordate que los 87 héroes creo que van a comer a Olivos el martes a la noche. ¿Te puedo mostrar la invitación a los héroes? A ver. Larisa, ¿tenés la invitación? ¿Es para el mediodía o la noche? No sé, pero me hicieron llegar cómo había sido... Le cursaron a la minoría resistente, como diría Jorge Liotti. Sí, la invitación al quincho, a ver cómo lo plantea. Esta es la tarjeta que vamos a mostrar ahora, la tarjeta que le enviaron a los 87 héroes para el asado del martes. Cuando la tengamos. Cuando la tengamos. Ahora la mostramos. A ver, a mí un dato que me parece por lo menos novedoso en la presentación conceptual de los presupuestos es, a ver si yo lo entendí bien, Pablo y Eduardo, acá tenemos gastos, acá tenemos ingresos, y vamos a tender a bajar los impuestos. Pero cuando la recaudación no sea suficiente en esa baja de impuestos y los gastos empiecen a subir, lo vamos a volver a bajar los gastos. ¿Entendí bien eso? Para no resignar el objetivo del déficit cero o el equilibrio fiscal, ¿no? Cambia la manera de hacer un cálculo. ¿Cuánto vamos a tener que pagar por servicios de la deuda este año? X, un número X. Eso, perfecto. Nuestro superávit financiero debe ser el equivalente a la suma de eso que tenemos que pagar, ¿no? Es plantear el esquema de cálculo desde otro lugar, desde un lugar de las obligaciones y no desde la potencia del gasto discrecional. No, y están planteando, cada vez que estemos por llegar a algo que signifique rojo, va a haber una alarma, una cláusula de gatillo que va a gatir y no va a poder pasar. Esta es la regla que fija el presidente de la teoría a la práctica. Pero, como dice Eduardo, si mañana va a haber un Zoom con los gobernadores, esto va a depender de cómo se adecuen los otros actores políticos. Ahora, vos sabés que de lo que pude escuchar, las dos frases más dichas por el presidente fue restricción presupuestaria y déficit cero. Claro. Lo ha repetido hasta el cansancio. Mira, desde la oficina de presidencia nos escriben, la regla es así, dicen.
los gastos pasan a ser variables en función de los ingresos. Claro. Si caen los ingresos, baja el gasto. Si suben los ingresos, se bajan impuestos. Lo que tenemos que ver es la asignación de esos recursos en cada una de las áreas. Acá, por lo que se está enviando desde la oficina del Ministerio de Economía, es un fortalecimiento de 2 áreas. Defensa, en este momento, y simplificación del Estado. Ahí se asigna... Y hace mucha alusión a la AUH. A la AUH sin intermediarios. Exactamente, hay un momento donde habla mucho de eso. Me permite, está hablando Ritondo. Carla Ricciotti, ¿estás con Ritondo? Yo creo que es la responsabilidad de cada legislador de venir. Viene el presidente de la Nación a contar el presupuesto. Yo sí habría venido Alberto Fernández, que no representaba en los últimos años ni a su propio partido. Yo habría venido porque es el presidente de la Nación. Varias veces en Sí, varias veces no, una vez. Pero es a partir del insulto del presidente hacia nosotros, en el caso de hoy, pero vinimos a escuchar. Y estuvimos como voy a estar. Me parece que es una responsabilidad de cada uno de los legisladores. Después cada uno viene o no viene. A mí me parece importante que el presidente viene a presentar el presupuesto, que es la ley de leyes, justo a la Casa de las Leyes, donde los diputados y los senadores estaban invitados y teníamos que estar. ¿No va a participar del asado en Olivos el próximo martes? Tenemos una reunión en Olivos, sí, el día martes a la noche. ¿Le regaló el discurso a cambio de que se unifique la Libertad Avanza y el PRO? No, me regaló el discurso, supongo, objeto, como me acerqué para saludar al presidente, me regaló, me dijo que quería regalarme el discurso. No, gracias a ustedes. Firmando la información que teníamos nosotros y también está Luis Petri, en este caso Petri está... perdón. Entendí, se fue Luis Petri. Bueno, ahí está, perdón. A ver qué dice Martínez. El líder de la oposición. Realmente me llamó mucho la atención en una presentación de presupuesto que no se hable de crecimiento del Producto Bruto Interno, que no se hable de inflación, que no se hable de la situación comercial de la Argentina, exportaciones, importaciones, que no se hable de tipo de cambio promedio. La única referencia a las provincias la hizo con 2 señales, señores gobernadores, muy atentos a esto, 60.000 millones de dólares adicionales de ajuste, y dijo algo que ni de la Rúa se animó, ¿no? Que fue plantear que si no hay recursos, no hay piso de coparticipación. Dijo que va a bajar las transferencias automáticas a las provincias. Entonces me parece que fue un discurso que ni siquiera fue sólido de lo macro y sin ningún nivel de referencia a nada que tenga que ver con los argentinos y argentinas, ¿no? Marcado, el kirchnerismo, el macrismo y el albertismo siempre decían lo mismo, que hay que darle el presupuesto al presidente. ¿Le van a aprobar el presupuesto a Milei o no? Pero primero que sé que estaba ingresando en minutos, sí voy a discutirlo a fondo. Por ejemplo, yo quiero saber cómo meten en el presupuesto, en qué lugar van a estar los dólares que antes eran deuda del Banco Central y ahora son deuda del Tesoro, ¿no? Bueno, ahí está Germán Martínez, digo, bueno... un estadista, señor. El estadista Martínez. Yo sostengo que son topos de Milei. Porque vos decís, habla este hombre, vas a hacer... Yo decía, la verdad que el discurso me pareció una expresión de deseo. Una vez te das vuelta, está Martínez y bueno, voy a seguir escuchando. Porque francamente... Es muy interesante esto que vos estabas diciendo, Eduardo y Luis, respecto de las proyecciones, no solo 2025, sino 2024. Porque se está hablando de, lo que decía Eduardo, 18.3 de inflación anual, crecimiento del 5% y dólar a diciembre 1.207. O sea, tal cual como lo habíamos anticipado. Exactamente, textual. Perdón, ¿qué significa el dólar a ese nivel? Perdón, ¿qué significa el dólar a ese nivel, Pablo? Tienen la obligación de poner estas estimaciones, pero como se dijo acá, él no cree en esas estimaciones. En el presupuesto vos tenés que tenés la obligación de ponerlas. Lo importante que va a cumplir es la regla. El número es como ganar, es como acertar a la lotería. Si vas a poder tener la inflación esa que decís que vas a tener, visto la construcción económica de la Argentina, sos Einstein. Entonces, lo que va a cumplir, dice que va a cumplir, es esto que vos decías recién, ¿no? Que es una regla. El déficit fue siempre consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo lo financiás. Nosotros vamos a hacer al revés, pensando cuánto tenemos para ahorrar
para después ver cuánto vamos a gastar. Es el cambio de la regla. Pablo, acá no podés no decir números. No lo discrepo. No, yo no es decir que estoy a favor o en contra, así que no podés discrepar conmigo. No estás discrepando conmigo. Con quien diga esto. Él viene a plantear esa regla. Que después lo pueda hacer, lo pueda cumplir, es otra cosa. Pero déjame terminar la discrepancia. Me parece que es fundamental saber cuál es la proyección presupuestaria que tiene el gobierno de crecimiento para plantearle a los argentinos qué va a pasar respecto, por ejemplo, de índices sometidos a la inflación como la jubilación, cuánto van a un jubilado. Lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer. Esa estimación va a tener que hacer. Déjame que estamos recibiendo información sobre las preguntas que nos hacemos. Le agradecemos a todos los economistas, oficina del presidente, gente de la oposición que nos está escribiendo ante preguntas que nos hacemos, ¿no? Acá nos escriben y nos dicen... ¿Por qué tiene ese nivel el dólar? ¿El nivel cuál era? 1200. Porque significa que va a crecer igual que la inflación estimada. Del 18.3. De 18.3. Bueno, gracias por la respuesta. O sea, 1 punto y pico por mes. Y es que lo dice al final también. Claro. Al final dice, los recursos totales estimados alcanzan 16,5 del PBI y los gastos totales ascienden a 16,5. A mí me parece eso también lo habíamos anunciado. Que la gran novedad... Obviamente yo no soy un experto en presupuestos, pero es cierto que los presupuestos que venían decían, tenemos tantos ingresos, tantos gastos y tanto déficit. Y el déficit lo vamos a cubrir con deuda, que después se defaulteaba. Esta es la gran diferencia. Plantea déficit cero. La duda a mí no se me presenta en el esquema, sino en la sostenibilidad de la economía. Para plantear cuántos ingresos vas a tener, tenés que pensar qué nivel de actividad económica vas a tener. Y esa es la película. Bueno, esa es la película. El presidente calcula que va a tener un crecimiento el año que viene del 5%. Una recuperación del 5%. Igual, de nuevo, no es que yo comparta lo que se describe, o lo que yo entiendo que se describe. Los gastos pasan a ser variables en función de los ingresos, o sea, al revés. Si caen los ingresos, baja el gasto, si suben los ingresos, se bajan impuestos. Repito, ¿y por qué? Es que justamente para el presidente, ¿por qué sucede esto? Porque no importan las estimaciones, frente a cualquier escenario, lo dijo en el discurso, la regla garantiza el déficit cero, la regla. Eso es justamente el punto que están proponiendo en este nuevo presupuesto. Frente a cualquier, que yo lo escuché, dijo, frente a cualquier circunstancia de la economía, yo supongo que no se debe referir a una pero no sé, tanto en el presupuesto como en lo presentado por el presidente, hay que tener en cuenta 4 cosas. A ver. Para aquellos que nos están viendo y escuchando. Para que se entienda. Claro. 1. Déficit cero. No se negocia para el presidente. 2. Todo gasto deberá tener su contrapartida de ingresos. Si quiere gastar, tiene que tener la plata. Tiene que decir dónde sale. Exactamente. 3. Si hay más ingresos, esos fondos van a ir a bajar impuestos. 4. Si hay menos ingresos, se va a ajustar los gastos. Pum, salta la alarma y vuelve. Me parece que eso es solo te abro ahí sobre el tema de los ingresos, te abro una ventanita. Sean ingresos permanentes o transitorios. Ante ingresos transitorios no bajas impuestos. El presidente habló de eso. Claro, ante ingresos transitorios no bajas impuestos. Solo bajas impuestos ante ingresos permanentes, flujo permanente, porque es cierto, eso te va a dar previsibilidad después al impuesto. Bueno, es un esquema de teoría económica llevada a la práctica que pero hay que ver cómo se aplica. Desmalezar de lo que plantea Eduardo. Solo se va a gastar de acuerdo a la cantidad de ingresos que hay. No va a haber un solo... La pregunta es, de estos ingresos, llamados presupuesto general, ¿cómo se reparten estos gastos? ¿Cuáles son? Hay algunas puntas. La UH se va a seguir fortaleciendo sin intermediarios y seguridad y defensa serán privilegiadas. ¿Y el resto? El presidente considera que tiene que volver al pueblo. No está mal. Lo dijo bueno, la pregunta es el resto. ¿No? Calculó la pobreza en un 60%, ¿no? Sistema previsional. La frase fue, hay que ver cuánto podemos ahorrar para ver cuánto podemos gastar y en todo caso que el Congreso, porque si no va a vetar las leyes, le diga de dónde o desde qué partida reasigna recursos para jubilados, por ejemplo. Fíjate que el presidente dijo una frase muy fuerte, porque para el presidente gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Cuanto más chico el Estado,
mejor para la sociedad, según el concepto del presidente, ¿no? ¿Nos podemos dar por descontado que va a venir una fuerte ofensiva, primero dialéctica, hay que ver si es política, del presidente contra las provincias que más gastos tengan? La Rioja, por ejemplo. Provincia de Buenos Aires. Que además defaultea, por supuesto, pero digo, por ejemplo, La Rioja, que defaulteador serial. Claro, La Rioja, obvio. ¿no? La provincia de Buenos Aires. Acaba de defaultear una deuda, una vergüenza. Exactamente. Una vergüenza. Pero digo, La Rioja es del señor sí, del Quintela, de la renovación del peronismo. Sí, que va a ser el acá me acaban de PJ. ingresar los 4 proyectos de ley. El presupuesto está contenido en 4 proyectos de ley. A ver. Te imaginarás que es eternamente largo, ahora lo vamos a poner en pantalla para que los veamos. Sabemos que son 4 proyectos de ley. Partida por partida. Ahí lo estamos enviando para que puedan verlo. Acá me subrayan algo. Los 5 puntos que adelantaba Eduardo se le llama crecimiento, pero en realidad lo piensan como recuperación económica. O sea que la Argentina, el país la economía se va a recuperar 5 puntos después de una caída a la fosa, ¿no?, que veníamos teniendo. Por la vía del ajuste, de la baja del gasto. Obviamente. No, y de la reactivación de la actividad económica en algunos rubros. O sea, ahí es la reactivación, la recuperación. Lo que se está ahora viendo, viste, en esos Excel donde están lo verde y lo rojo, a ver qué sector tiene una leve recuperación, industria y construcción, por ejemplo, en los últimos... Minería, petróleo. Mensual, en el intermensual. Exactamente. Bueno, es muy interesante saber qué va a pasar. ¿Va a haber un Zoom con los gobernadores? ¿Está confirmado? No lo tengo confirmado, pero sí hay un rumor muy fuerte para mañana. Porque usted que el presidente plantearía un Zoom con los gobernadores. Porque usted calculen que esta semana, el miércoles, se tiene que sentar el ministro de Economía, Luis Caputo, con el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, a terminar de ver cómo se devuelve y con qué sistema técnico se le devuelve la coparticipación, el 2,9% de coparticipación. Eso va a ser eso se le está devolviendo. El problema es la deuda anterior. La deuda anterior. Son de 5.000 millones de dólares. El goteo está... Lo que quiere Macri y Jorge Macri es el goteo diario. Lo que está sucediendo es que le están dando el goteo semanal. Esa es la discusión. Exactamente. ¿Qué es este documento, Larisa? Contanos lo que vamos a ver. Los 4 proyectos. Lo que acabo de enviarles son los proyectos. O sea, junto con el discurso del presidente, acaba de ingresar por mesa de entradas estos 4 proyectos que responden a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cómo asignar? Claro. Primero, la determinación, grosso modo, de cuánto ingreso está previsto y grosso modo cuál es la distribución. Nos vamos a tener que sentar con paciencia a leer asignación por asignación. Claro. Si van scrolleando hacia abajo, van a ver, fíjense que hay un primer recuadro de los gastos corrientes, de los ingresos corrientes estimados y de los gastos... Seguí para abajo, vas a ver un recuadrito negro. Ahí está, ¿ves? Ahí empieza a ver. Estos son los recursos corrientes y los recursos de capital estimados. Sí. Bueno, ese para mí es como estar hablando en arameo antiguo. Lo que sigue rondando y no tiene una explicación, ni un pronóstico, ni una estimación, es todos estos números que muestra el presidente en reducción del gasto, reducción de la inflación, control de los tipos cambiarios, se está dando porque hay cepo, bajo un esquema de cepo. Me parece que dada la restrictiva, el restrictivo cálculo que está haciendo sobre el presupuesto 2025, este presupuesto presupone la prolongación del cepo. La continuidad del cepo. No le llamó la atención la ausencia de cualquier mención al cepo cambiario, no a los cepos. Él habló del Estado encepado. Una sola alusión. Y todavía me parece que no aparece ninguna apreciación sobre las retenciones. Sobre las retenciones al campo. Con lo cual
Claro. Me parece que el año que viene todavía porque entra en la regla, por largo tiempo. Pero fíjate, Eduardo, este es muy interesante. Entra en la regla de ingresos. Porque entra en la regla de ingresos constantes para bajar impuestos constantemente. Eduardo, ¿qué te pareció el tono? El tono del presidente. ¿Una lectura, el discurso? El tono es al que estamos acostumbrados. Arrancó con hola a todos. Exactamente. El tono, la verdad, es el mismo de siempre, el mismo tono. Una sola alusión al Congreso cuando dijo, este sacrilegio se dio mucho en esta casa. ¿Cuál era el sacrilegio? Gastar más de lo que se tenía. No, fue la única alusión genérica, ¿no? En otro momento dijo, aquí se aplaudió de pie el default de Rodríguez Sá, cosa que fue tiene toda la razón del mundo. Sí. Yo vengo a hacer algo totalmente distinto, ¿no? Sí, y dijo, ese aplauso al default fue el inicio de un ciclo completo populista, de lo peor del populismo. Bueno, efectivamente tiene razón. Sí. Tiene razón. A mí me parece que hay en Milei la idea de nuevo de evangelizar, ¿no? La idea de evangelizar con su discurso. Para mí bajó a la tierra a la gente que lo escuchó muchos de sus conceptos económicos, ¿no? Por ejemplo. Reafirmando, ¿no? El déficit cero, la restricción presupuestaria, ¿no? Me parece que habló mucho de eso, ¿no? Y que se entendió. Era un discurso, a ver, mirá, si no, yo leo. No fue, para mí, leí las primeras dos líneas del presupuesto comparado con el discurso del presidente, parece. No, bueno, por eso. O sea, a ver, el concepto de no hay plata, me parece que fue ampliado a 10, bueno, a estas 4 normas que vos dijiste, ¿no? Sí. O sea, el discurso con el que hizo campaña no hay plata fueron, no hay recurso, no hay gasto, si bajan, mejor dicho, tenemos más recursos, bajan impuestos, me va por ahí. Ahora, no vi, para mí, mi sorpresa es que no vi ningún anuncio a los sectores que la están pasando complicado. Sí. Bueno, ninguno. Y hubo un mensaje también a Cristina, ¿no? La inflación es un fenómeno monetario, Esto que ha presentado hoy es una obligación a sí mismo y un desafío a su proyecto político económico. ¿Por qué? Porque el año que viene, el 2025, es un año electoral. Y ha presentado una obligación a las provincias a hacer una reducción del gasto. Se autoimpone reducir gastos. Con lo cual, rompe también la regla política que nos acostumbramos de que el año electoral era una... Gastamos, total, es un año electoral, es un jubileo. O sea, cuidado, porque también se pone a sí mismo un desafío doble. Ganar las elecciones. Quizás es una nueva forma de hacer política. Bueno. Sin plata. Sin plata. ¿No? Porque por lo general, siempre en los tiempos electorales, los gobiernos populistas vivían con la maquinita. Se juega a que la gente la vea. A ver, hablamos de mercado. La vea y la sienta. Después si le sale bien o mal, después veremos. Exacto. Ese también es un mensaje al mercado de mañana. No sé cómo van a abrir los mercados mañana, ¿no? Porque se decía, él dijo, es una lotería siempre. Para mí, para los mercados, hoy, tres mensajes. Cepo al Estado, blindar el equilibrio fiscal y Argentina será solvente. Sí, y pago deuda. Y claro, pago la deuda. Y comenzar el cálculo con el superávit financiero a partir de cuánto hay que pagar de la deuda. Totalmente. Y el concepto el superávit incluye el pago de la deuda. Exactamente. Insisto, los mercados me parece que esperan cepo. Esperan alguna novedad de cepo. No se traza el horizonte, ni en el discurso del presidente, no hay novedad de y cepo. Por lo que pude scrollear de los proyectos, no aparece. Bueno, a ver, hablando de la novedad del cepo, cuando en el mensaje del presidente dice, no importa cómo sea la economía, esta regla se va a cumplir, te está diciendo, esto se va a cumplir con cepo o sin cepo. Me parece a mí, cepo. Te está diciendo con cepo. Para mí me dice con cepo. Solo podés bajar impuestos. En esta coyuntura. O restricciones si tenés un mayor aumento de recaudación. Pero digo, tal cual está la cosa, el cepo sigue. Ahora, vos preguntabas sobre el tema del tono, ¿no? Del tono del presidente. Del tono del presidente. Ya esta parte del tono del presidente ya me tiene harto. ¿Cuál? No, el tema no me queda claro. de aquellos que critican el tono del presidente. En este país, en los últimos 40 años, no me voy a ir más atrás, ¿no? Pero en los últimos 40 años, y en especial los 20 de populismo de los últimos años, el roban pero hacen, se lo bancaron años, ¿o no? El roban pero hacen. Ahora, viejo, no se bancan el grita pero hace. ¿Pero cuál fue el grito? ¿Cuál es el problema? No, yo hablaba del tono político sobre todo. A mí me pareció, comparado con el inicio, un tono muy contemporizador, por decirlo.
A ver, y además, ¿qué hizo Milei? Lo máximo que hizo Milei fue responderle, no sé quién le estaba gritando. Martínez. Me confirman Martínez. que fue Martínez. Sí. Estaba también Leandro Santoro, pero no fue el que gritó. Era Martínez, el estadista Martínez en mi provincia. Nosotros los votos nos damos todos. Que le decía, ¿de dónde, cuáles son las asignaciones? Le dijo, plantealo. No me pareció tampoco un exabrupto. No. Mira, lo que no me gusta, y lo planteo cuando fue de la Cámpora, tampoco es las tribunas, ¿no? Los romos de la vida, ¿viste? Eso no se hace, no se hace, ¿no? El insulto a los que están abajo, ¿no? Eso lo hacía la Cámpora, ¿no? Sí. Y yo ahí vi a los romos de la vida y a los vaya a saber quiénes ahí, ¿no? Romo de la Libertad Avanza, ¿no? Sí. Es diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo poner un matiz? Porque estamos hablando del cepo y me dicen algo muy interesante. El cepo, como concepto de libertad económica cambiaria plena, no se va a poder levantar hasta que la Argentina no dé vuelta campana y tenga actividad económica pujante, no solo recuperación económica, sino crecimiento sostenido. Ahora, lo que no sabemos, no está dicho tampoco, es si puede haber pequeños levantamientos parciales de esas restricciones cambiarias. Eso queda, me parece, a discreción de cómo vaya la economía en el 2025. María, yo te doy. Es el equipo de Carlos Guberman, ¿no? El secretario de Hacienda. Llegó el secretario de... buenas noches. ¿Usted está en el streaming del Ministerio de Economía? ¿También aparece en el streaming? Sí, solamente para saber si streamean también. Bueno, está bien. Solamente para saber. Mariel, decime. Me quedé con lo que decía Luis de... Luis Mauricio. Claro. ¿Luis Esteban o Luis Miguel? No. Vos decías, bueno, pero no le habla a la gente que está pasándola mal y que necesita... Bueno, quizá también sea parte del cambio, ¿no? Ahora habrá que pedirle a los diputados, que son los que tendrán que decir de dónde se saca el dinero que necesitan muchos sectores para reasignar las partidas. Quizá la explicación o la exigencia esté en el legislativo, ¿no? Sí, ¿se entiende? Digo, él tiene partidas ya hechas, o decir, bueno, voy para acá, voy para allá. Como no va a emitir, él mismo le dijo a los diputados, ustedes serán los que tienen que decirme, ¿va para jubilaciones aumento del bono? Díganme de dónde lo saco. Exactamente. Y yo te digo, es lo que creo, ¿eh? Desde que se decidió que José Luis Esper fuera el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a mí, porque Esper defiende, viste que yo desde que lo conozco, cada vez está más picante, Esper. Sí. ¿Viste? ¿No te parece que para mí es el mismo picante Esper, con números? No, para mí es el mismo Esper de siempre con la ropa de diputados. Y yo lo veo a Javier Milei el mismo de siempre con investidura presidencial. No cambiaron. El mismo de siempre con investidura presidencial. Bueno, Esper viene... Parte de lo que hoy convierte en realidad Milei en un discurso como este, lo viene sosteniendo teóricamente hace 20 años. Desde que lo entrevistamos hace 20 años. Exactamente, ¿no? exactamente. Quizá la novedad sea el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? Que antes no le conocíamos la voz y ahora está también picante, ¿no? En las redes sociales. Lo que se está produciendo es como una especie de task force, ¿no? De economía entre economistas que no necesariamente pensaban lo mismo. O no hemos hablado o no se ha hablado de las internas que tenían Sturzenegger con Caputo en tiempos de Macri. Me parece que lo que está logrando Milei es amalgamar a un grupo de economistas detrás de su visión, ¿no? Detrás de su visión. Y a partir de ahí son los que tienen que salir a defender los argumentos. Ya entraron los 4 documentos o los 4 proyectos de ley que conforman el presupuesto. Ya entraron Como debe ser, por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, que tiene que reunirse en comisión, en presupuesto y Hacienda, para darle dictamen y eventualmente ser tratada en el Pleno como corresponde, digamos. Hoy era la fecha límite. El presidente lo que hizo, a mi modo de ver, es una presentación de objetivos. Lo técnico nos va a costar ya un buen rato poder leer en estos proyectos que mostrábamos hace un ratito. Saludamos al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Carlos, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué vimos? Para entenderlo desde el propio gobierno, desde el propio Ministerio de Economía, ¿qué fue lo que vimos en el discurso del presidente? Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Perdón por la demora. Pero no, por favor.
Creo que vimos algo muy importante, un cambio sustancial en la forma de gestionar el Estado, que fue lo que presentó, lo que planteó el presidente, pero además el hecho de que haya sido el mismo presidente de la Nación el que va al Congreso para hacer la presentación del proyecto de presupuesto marca primero la relevancia que se le da a la temática, cosa que no pasó nunca en la historia argentina, que un presidente sea como máxima autoridad del Ejecutivo el que lleva la propuesta de presupuesto nacional al Congreso. Y además el compromiso claro de mantener el equilibrio fiscal bajo cualquier contexto macroeconómico, que eso es un poco lo que implica esta regla que está planteando. Me repite eso, por favor, porque era lo que estábamos tratando. Entendemos el concepto, pero ¿cómo van a hacer para hacer eso? Discúlpeme, repítame primero el concepto y después dígame cómo van a hacer. Bien, el concepto es mantener el equilibrio fiscal independientemente de cuál sea el contexto macroeconómico que atraviese la Argentina, ¿no? Primero, tener equilibrio presupuestario es una rareza, como bien dijo el presidente, de los 120 años de historia institucional argentina. Hemos tenido superávit fiscal en solo 10 y solamente en situaciones económicas bastante delicadas, o salida de crisis económicas muy fuertes, o con posterioridad a situaciones de haber entrado en default. Eso ha permitido que el sector público logre tener cuentas equilibradas. O sea, el primer cambio es, este año en particular estamos teniendo superávit primario, el equilibrio financiero, estamos pagando todas las cuentas sin pedir prestado a nadie por primera vez, en un contexto que no es ni de default ni de crisis terminal como ha sido en otras épocas. Pero ¿cómo van a hacer para hacer eso? Claro, la pregunta que yo bajaría a tierra ahí es lo que nos estábamos preguntando. ¿Cómo se logra el cálculo de poder afrontar un superávit financiero deducido los gastos que incluye los servicios de la deuda, teniendo en cuenta los vencimientos del año próximo, sin ingreso al mercado, sin reingreso de la Argentina al mercado de crédito? Bien, ahí hay dos cuestiones diferentes. El pago de la deuda, del capital de la deuda, se va a ir repagando con nuevas emisiones de deuda, o sea, se va a ir roleando la deuda. Lo que sí vamos a pagar completo con recursos generados a través de la recaudación impositiva es lo que son los intereses de la deuda. O sea, la prioridad está en mantenernos al día con los intereses de la deuda. Perdón, sí. Solamente a los efectos de aclarar. Con más deuda, o sea, se va a emitir nueva deuda para a medida que vayan llegando los vencimientos. ¿En eso no se depende del mercado, del riesgo país? Totalmente, pero a la medida que nosotros podamos ir cumpliendo con la situación de equilibrio financiero, como estamos haciendo claramente este año, el riesgo país tiene que ir bajando y debería ir siendo más fácil el camino para... ¿Aún sin salir del cepo? Aún sin salir del cepo. Yo creo que el cepo va a ser una consecuencia de seguir trabajando en el camino que estamos yendo, de bajar la deuda y mantener el la estimación, por lo que he leído, y si le digo, corríjame porque nos llegaron todos los proyectos de golpe, es difícil leerlo. La estimación presupuestaria del Ministerio es crecimiento del 5%, correcto. Inflación total de enero a diciembre del año que viene el 18.3%, ¿y dólar oficial a 1.207 pesos? Correcto. Mi pregunta es, ¿en qué se basa o cuál es el porqué de una inflación que va a terminar por arriba del 100 y pico este año? Pensar que tendremos una de 1.3% mensual promedio. Bien, lo que estamos viendo es una dinámica inflacionaria que se ha desacelerado fuertemente desde el inicio del año. Todas las expectativas estaban en niveles muy superiores y logramos que la economía entre en un sendero económico mucho más acorde a lo que nosotros queremos que pase. Mientras sigamos trabajando en la dirección que lo estamos haciendo, mostrando que los compromisos que asumimos los vamos cumpliendo, como, insisto, el equilibrio fiscal, la baja de impuestos. Este mes se llevó adelante la baja del impuesto país, como se había comprometido el presidente. Se había dicho en diciembre, cuando se aumentó el impuesto país, que en la medida que la situación mejore, que el paquete fiscal o la ley base se aprobara, íbamos a iniciar ese camino de baja de impuestos. Llegó el momento, se hizo esa baja. Eso es una señal muy buena para la economía y para los mercados, obviamente.
tengan en cuenta, por ejemplo, que los tipos de cambio financieros se mantienen prácticamente en el mismo nivel desde diciembre del año pasado hasta ahora. Tuvo saltos, ¿no? Tiene volatilidad. Con un banco central que está interviniendo. Más o menos, no son las intervenciones de otros momentos, además son intervenciones que están justificadas en el ingreso de los exportadores al mercado, con lo cual es una lógica completamente distinta. ¿Sí? No es que Carlos Guberman, repitiendo. Usted como secretario de Hacienda, ¿nos puede responder si no es muy optimista un crecimiento del 5%, que era la otra cosa que nos preguntábamos, Luis, ¿no? De la economía. Recuperación. Sí. Yo insisto con que no es crecimiento, es recuperación. Tiene recuperación o crecimiento. Es una recuperación que tiene que ir sentando las bases para un crecimiento sostenido en los años siguientes. Claramente venimos en una caída en el primer semestre del año muy marcada, con arrastre ya de lo que fue el año pasado también, una situación económica muy deteriorada. Y las señales son de que eso empieza a recuperarse. ¿Pero no es muy optimista, no? Nosotros creemos que no. De hecho, por ejemplo, cuando accedan a los documentos, hay una estimación, obviamente, de cómo pensamos que cierra el año y ya en esa estimación, de alguna manera, podemos haber pecado de pesimistas en términos de lo que es el crecimiento. En términos de las últimas discusiones, ¿hay algún tipo de variación en los proyectos, en algún tipo de proyecto de modificación del acomodamiento salarial de jubilados, o se va a sostener esta ley tal cual está? No, la idea nuestra es que esta es la herramienta apropiada para este momento, ¿no? La idea con la que trabajamos desde el primer día y que nos ha bajado el presidente es hacer el ajuste sin afectar a los sectores más vulnerables, tratar de encontrar una solución a la debacle que estaban atravesando los jubilados con la fórmula previsional que teníamos de arrastre del gobierno. Los sectores más vulnerables? No, de hecho, si ustedes miran, se han incrementado más que nada el gasto en todo lo que es asistencia social al sector más perjudicado de la economía argentina, de la nación argentina, que son los niños, donde el mayor efecto de la pobreza recae sobre ellos. Se ha hecho un esfuerzo grande en aumentar la asignación universal, aumentar los programas alimentarios. Se ha trabajado muy fuerte desde el Ministerio de Capital Humano para eliminar toda la intermediación que era desastrosa y que se llevaba eso sin la menor duda de dinero, pero el poder adquisitivo de jubilaciones, salarios y sobre todo ingresos de personas informales, ¿te cree que no se ha afectado? Pero eso no depende de las decisiones que toma el gobierno. Nosotros sí podemos actuar, evidentemente, sobre las jubilaciones y pensiones, y de hecho por eso decidimos cambiar la fórmula, no esperar un trámite que podía haber sido muy largo en el legislativo, y por eso propusimos por DNU modificar la fórmula para inicialmente que dejen de perder los jubilados como venían haciéndolo con la fórmula anterior. Claro. ¿No? La gran debacle de los haberes jubilatorios empieza sobre todo el último trimestre del año pasado, ¿no? Que empieza a acelerarse mucho la inflación, y como el rezago de la fórmula que tenían 6 meses para atrás. Secretario, me gustaría saber, porque por lo que vimos hasta ahora no había reducción de las retenciones al campo, quizá apareció y no lo vimos. No estamos en principio apurando la decisión de la baja, claramente es una decisión que el presidente ha tomado y se ha comprometido con el sector de que eso va a pasar. No, tenemos la suerte de tener un presidente que es economista, como él bien dijo hoy en su discurso, que entiende primero los tiempos de la economía por arriba de los tiempos de la política, y eso me parece también es un cambio abismal en términos de la forma de gestionar y de que funcione el Estado en Argentina. En ese sentido, él tiene muy claro qué cosas hay que hacer, y también que hay una secuencia determinada para hacer eso. La regla es ingresos permanentes, baja de impuestos permanentes, suba de ingresos transitorios, no redunda en baja de impuestos. Sí. Esa es la regla que acaba de expresar. La regla es, nosotros sabemos que hay un conjunto de gastos que tenemos que hacer y que están ajustados normativamente
sea la inflación o sea a los salarios, como son las jubilaciones, algunos componentes de asistencia social, salarios de universidades, salarios de empleados públicos, y después hay toda una serie de componentes del gasto que no tienen por qué ser ajustados nominalmente. ¿Sí? A ver, Pablo, obviamente son interrogantes que le vamos a trasladar a Carlos Guberman, ¿no? Pero yo supongo que no solamente el mercado, sino una buena parte de los sectores económicos deben querer saber primero cuándo se sale el cepo, si se sale el cepo, ¿no? No se lo va a decir. Nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir. Sí, nadie lo va a decir. Y también del punto de vista político y económico, si va a ir Caputo a defender Sí, la oposición pide que vaya el ministro de Economía. ¿Va a ir el ministro de Economía? No, no lo hemos decidido. Yo personalmente no creo que sea necesario que vaya el ministro. Para empezar, nunca fueron ¿Usted cree que ministros. ¿Usted cree que no es necesario que vaya el ministro de Economía a defender el presupuesto, sino que con el presidente de la Comisión de Presupuestos es suficiente? En realidad vamos a ir todos los funcionarios de las áreas relevantes. Yo como responsable primario del presupuesto voy a ir, estoy a disposición 100% tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. ¿A usted es el responsable posta? Acá lo tenemos acá. El secretario de Hacienda es el que se ocupa del trabajo. Soy el hombre temido dentro de la ¿Esos son sus colaboradores? Sí. ¿Qué pasa si no se lo aprueban? Y esa gente joven que está allá. ¿Usted es el cerebro del presupuesto, como nos dijeron? No tanto como el cerebro. Hay muchos que le quieren pedir el teléfono porque dicen que no les alcanza. No gasta un... ¿Qué pasa si no se lo aprueban, Guberman? O sea, si no se lo aprueban. Espera. Entonces, el cepo... Sí. ¿Y el cepo? El cepo se saldrá, como ya dijo el presidente en reiteradas ocasiones y el ministro Caputo también, cuando estén dadas las condiciones para hacerlo. No vamos a apurar. No es un disparate pensar todo el 2025 con cepo. Esperemos que no. No, porque pasar todo el 2025 con cepo quiere decir... Yo digo, la esperanza, a mí la esperanza me da como... Digo, la expectativa presupuestaria es que el 2025 sea con cepo. No todo el año. No todo el año. ¡Qué buen título ese! Nuestra expectativa de nuevo es que la economía empiece a funcionar lo mejor y más rápido posible, que las medidas que estamos tomando, que este presupuesto que estamos presentando... Que insisto, es la primera vez en 10 años que se presenta un presupuesto con equilibrio. Que se presenta al Congreso. Digo, se entiende. Que se quiere. Perdón, que la interrumpí a Mariela y no quiero decir. No, digo, ¿qué pasa si no se lo aprueban? Digo, ¿prorrogarían el que está? ¿Cómo harían con las partidas? Sí, en eso han sido muy inteligentes los legisladores y los que redactaron la ley de administración financiera allá a principios de la década del 90, de dejar una cláusula que es distinto a lo que pasa en Estados Unidos, que llega octubre y paraliza el Estado. Y se paraliza el Estado. Si no se aprueba el presupuesto, se paraliza el Estado. Acá por suerte eso no pasa, seguiremos para adelante. Yo sé que usted es el cerebro del presupuesto, secretario de Hacienda. Me espera un segundito, igual que esa, por favor. José El Río, muy buenas noches. Primer análisis del discurso